Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer algo que viene muy bien para hidratarnos este verano, ¿vale? Que estamos pasando bastante calor y lleno de vitaminas. Ya lo sabéis, lo habéis leído, ¿no? Está en el título. Vamos a hacer un sorbete de melón con menta, pero no un melón cualquiera. He cogido esta variedad de melón, Cantaloupe se llama, son esos típicos amarillitos que hay. Lo he conseguido este, pero que podéis conseguir ese tipo de melón que hay chiquitito, amarillo, que tiene un color muy particular, amarillento, ¿vale? Que parece que se le ha echado cúrcuma. Pues este melón es más dulce y es más ideal para hacer este sorprendente sorbete de melón con menta. Vamos al lío. ¿A qué esperamos? Vais a ver qué rápido se hace. Lo vamos a hacer en heladora, ya que la tengo, la aprovecho. Pero se puede hacer como todos los helados, como todos los sorbetes, sin heladora. De toda la vida, el tradicional. Se hace la crema, la base del sorbete, en este caso, crema no es. Ahora diré la diferencia que hay entre sorbete y helado. Melón y menta. Lo juntamos y hacemos un sorbete que es diferente. La presentación todavía no sé cómo va a salir. ¿Lo queréis ver? ¿Queréis ver cómo se hace esta maravilla de sorbete de melón con menta? Quedaros aquí. Sí, aquí, en Cocinando con Ampi. Se hace rapidísimo, rápido, fácil, económico, saludable. Suscribiros, os vais a alegrar. Paso a mostrar los ingredientes. Bueno, los ingredientes para este sorbete de helado con menta, pues bueno, es un melón de esos chiquititos amarillos que hay, pero que le da lo mismo el melón que sea, ¿de acuerdo? Un poquito de azúcar, un poquito de zumo en vez de limón, lo voy a hacer de lima, el agua y mis hojitas de menta, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí esperamos. Nos vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es un almíbar ligero, ¿vale? Aquí en un cacito. Vamos a poner el azúcar, ¿de acuerdo? Muy rápido, se hace muy rápido. Vamos a poner el agua, lo vamos a poner en el fuego 3 minutitos, ¿de acuerdo? Lo vamos a mover. Cuando hierva, lo vamos a retirar. Lo vamos a poner la menta, lo vamos a tapar como si de una infusión normal y corriente se tratara. En realidad eso es una infusión, ¿vale? Entonces vamos a infusionar este almíbar ligero con la menta, vamos a concentrarlo, los sabores, vamos a hacer una infusión concentrada y esa infusión es la que luego vamos a, bueno, no sigo diciendo la receta, quiero que la veáis. Vamos al fuego. Mientras le damos tiempo para que hierva el almíbar, el melón, lo vamos a preparar para la presentación. Vamos a quitarle la etiquetita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil, vamos a cortarle la coronilla. La vamos a reservar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir vaciando con mucho mimo nuestro melón. 3 minutitos a partir de ahora, contamos. Le vamos a quitar un poquito de fuerza para que no se nos evapore, si no se nos va a quedar un caramelo y no pretendo eso. Entonces, hierva, pero que no hierva con tanta alegría, ¿eh? Esto está ya, ¿vale? Lo apago. La quito, no puede hervir la menta, ¿vale? Y ahora la tapo. Y la voy a dejar ahí pues para que se haga, se infusione. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle, ¿veis? Le hemos quitado. Vamos a echar las pepitas aquí. Vamos a coger con mucho cariño. Ahí, vamos quitándole por las semillas, ¿vale? Venga, vamos a ir vaciándolo. Ya no queda nada de semilla, entonces vamos ahora a seguir vaciándolo, ¿vale? Porque esta va a ser la base
de nuestro sorbete. Mirad, hay que saber distinguir un helado de un sorbete. Es muy fácil. El sorbete se basa en agua, ¿vale? En agua o en la propia fruta, que en definitiva es agua. Pues el agua es la fruta triturada. La diferencia entre sorbete y helado, pues que los helados llevan una base de crema siempre. La crema esa, pues bueno, yo soy muy amante de cambiar la nata por queso, un queso fresco, también casero, que hago yo. También tenéis el enlace en mi canal, buscarlo, el que esté interesado. Se puede echar un huevo, se le puede, en fin, se trata de hacer una crema, que es lo que luego le va a dar cremosidad, valga la redundancia, a nuestro helado. Esto no va a llevar crema, no va a llevar nata, no va a llevar huevos, no va a llevar nada, ¿vale? Ni siquiera le voy a poner leche condensada. Esa es la diferencia básica de un helado y un sorbete. Se dice que los sorbetes son muy digestivos para después de comer, puede ayudar a digerir, por ejemplo el sorbete de un cítrico, en el caso del limón, sorbete de lima, ¿vale? Incluso de mandarinas, me encanta, ya lo haremos, lo tengo pensado. Los sorbetes pues sirven para hidratarnos y ayudarnos pues, a hacer la digestión. Mirad cómo va quedando, aquí que me enrollo yo, ¿veis? ¿De acuerdo? Pues yo creo que ya está, mirad. Este va a ser mi envase. Voy a quitar aquí para que apoye, pero lógicamente esto, porque si quito más esto está hueco, me lo cargo. ¿Para qué? Pues con la idea de que se quede fijo. Vamos a ver lo que nos sale, porque yo me estoy creando aquí una historia y a lo mejor no me sale como yo quiero. Estoy improvisando, ¿de acuerdo? Esto yo no lo he hecho nunca, así que no sé lo que va a salir. Esto ha pasado ya 7 minutos, ¿vale? Voy a colarlo. Aquí tenemos la infusión que hemos hecho de nuestro almíbar ligero con, se ve bien, ¿verdad? Con nuestra menta. Vamos a dejar aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle el jugo de nuestra lima al melón, que le va a dar un toque ácido pero suave. Ya tenemos aquí nuestra base del sorbete. Ahora vamos a echarle nuestro almíbar ligero de menta, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llevar a enfriar, textura de nuestro sorbete de melón con menta. Aquí va el melón triturado con el zumo de lima, repito, y nuestro almíbar ligero con menta. Ahora no lo puedo poner en la heladora porque está tibio y no saldría bien. Los que tenéis heladora sabéis que eso es así. Si no queréis hacerlo con heladora, se puede hacer pues como siempre lo diré. Esto lo echáis en un tupper, en un recipiente, lo tapáis, lo metéis en el congelador. Nos vemos cuando esté. Quiero que lo veáis, lo he tenido 4 horitas, ¿vale? Y quiero que veáis la textura, para que veáis que no necesitamos heladora, ¿eh? Mirad, 4 horitas, tal cual lo metí, mirad, la textura de un sorbete, ¿veis? O sea que no necesitamos para nada la heladora. Lo que pasa es que yo la voy a poner porque yo quiero darle mi punto, para que veáis que no se necesita nada, ¿eh? Solamente se hace lo que hicimos, lo metemos en el congelador y mirad, ya la tenemos. Bueno, ahora la vamos a ir echando poco a poco, ¿eh? Mirad lo que vamos a hacer. Voy a presentar también aquí en esta copa. He puesto aquí un poquito jugo de lima. Vamos a meter, ¿vale? Lo que es el borde por todos los lados, ¿vale? Y ahora vamos a llenarlo en azúcar, ¿de acuerdo? Y le vamos a ir metiendo el sorbete. Bueno, mirad nuestro sorbete de melón y menta. No me digáis que no es apetecible. Totalmente natural. Mirad qué maravilla.
sorbete de melón y menta. Para tomarlo fresquito. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ese dedito para arriba que me motiva mucho a seguir haciendo estas cositas para vosotros. Y nos vemos, como siempre, si Dios quiere, en el siguiente vídeo. ¡Chao!